Muy buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del Dragón de YouTube Oro Plata. Esta vez toca hablar de energía y de macro. Bueno, yo creo que está en boca de todos el shock energético, algo que yo no recuerdo haber visto, soy media la edad, no recuerdo haber visto esto a estos niveles. Y bueno, pues la verdad es que es preocupante, ya tanto a nivel de consumidor, ya estáis viendo la factura de la luz como sube y sube cada mes. Y luego también como a niveles macro, a niveles energéticos, a niveles de empresas productoras, etcétera, como las tensiones, bueno, pues se van trasladando y multiplicando. ¿A qué se debe? Bueno, pues vamos a intentar desentrañar un poquito cuál es el caso de la energía a nivel mundial. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que puede causar esto. No es solo una causa, son varias que se han juntado a la vez y que han producido este tipo de efectos que estamos viendo ahora mismo. Esto va a ser en este episodio y luego sacaremos otro episodio que será a continuación de este, en donde, bueno, pues buscaremos cuáles son los resquicios del sistema, cómo podemos tener un poquito de ventaja, tomar un poquito de ventaja de esta situación mundial, dónde podemos poner nuestros ahorros y qué podemos hacer para intentar sacarle un poquito de beneficio al asunto. Venga, acompañadme, vamos a ello. Primer factor, cada vez somos más en el mundo. Aquí veis la tendencia siempre en torno al 1,1%, aunque se ha frenado un poquito aquí en los últimos 2 años, pero en torno al 1%. ¿Esto qué significa? Que subamos prácticamente 80 millones de personas nuevas en el mundo cada año, que es pues eso, el tamaño de prácticamente Alemania. Tenemos una Alemania nueva de consumidores, de demandantes de energía todos los años. Fijaos además también, esto es muy curioso, cómo también aumenta aquí el porcentaje de la población urbana. Fijaos, este 3%, evidentemente, siempre en las ciudades se consume más energía que en el campo. Esto es una solución que evidentemente no es coyuntural, que es una progresión, que llevamos ya muchos años con estos niveles de subida y que, bueno, de momento, pues es, digamos, influye e influirá para el futuro. Fijaos también las necesidades de cada una de estas personas por cápita, fijaos, kilovatios por cápita de consumo eléctrico. No para de subir y la tendencia es claramente hacia arriba. Es decir, tenemos más gente en las ciudades y cada vez pues imparable la subida. Aquí tenéis con una pendiente que prácticamente ni se mueve y podemos esperar en los próximos 10-15 años que sea y siga igual. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más aparatos, cada vez queremos una vida más cómoda, cada vez queremos pasar menos frío en invierno, cada vez queremos pasar menos calor en verano, etcétera. Y bueno, pues a niveles generales lo veis, cuánta electricidad usáis ahora, cuántos equipos electrónicos, eléctricos, cuántos equipos tenéis en casa y cuántos teníamos hace 25 años. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues esto también es un factor de importancia que multiplica al factor que hemos hablado anteriormente. Entonces, la demanda mundial de energía, pues ya sabéis, está creciente. Hay que dar energía a estos 80 millones de seres humanos nuevos que llegan al mundo, más allá de los que se van todos los años. Y fijaos qué curioso este gráfico. A ver, fijaos, aquí tenemos totalmente igualado, sin variar desde 2009. Aquí está lo que corresponde a Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Esto es la generación por cada parte del mundo. Donde está subiendo de manera brutal es en el resto del mundo. Fijaos la diferencia que podemos encontrar desde los años 2000 hasta ahora, hasta el 2019, que es brutal. Y China, básicamente, que no aumenta población, pero sí aumenta generación eléctrica para crear bienes de consumo y alimentar sobre todo a esto, mantener esto, pero alimentar a toda esta tendencia al alza que tenemos en la población del resto del mundo. ¿Qué tipo de energía
se usa o qué tipo de energía se genera. Fijaos, esto es una tablita que está hablando de unas previsiones del 2017 al 2040, ¿vale? Sería el aumento de energía, de esa parte, de esa fuente de energía anual hasta 2040. Fijaos, dependencia, seguimos brutal del petróleo y seguiremos. Luego el gas. Luego aquí tenemos el carbón, que aunque le da un poquito de 0,4, sigue siendo una fuente de energía barata, pero evidentemente muy, muy contaminante para CO2. Biomasa, nuclear y estas son las nuevas energías hasta cierto punto de cero emisiones o por lo menos de renovables, es decir, de energía que, bueno, pues que nos puede venir y ayudar bien. El problema de este tipo de energía, bueno, sencillo, aunque se prevé pues un aumento de 6,7 o de 1,4, es que esta energía, especialmente esta, es cara, es mucho más cara que cualquiera de las otras. O sea, que cualquiera de todo lo que hay aquí, la generación, el coste por kilovatio generado es muchísimo más cara que cualquiera de las demás, con lo cual tiene un crecimiento potencial debido a la legislación importante, pero no parece que pueda compensar a estas tres en un periodo no demasiado largo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya sabemos, fijaos, la nuclear 2,2 de subida, 2,2. Y bueno, pues la nuclear tiene sus cosas, pero lo que tiene es que es de lo más barato que hay por kilovatio en cuanto a generación. ¿De acuerdo? Luego ya viene pues todas estas cosas que ya sabéis de los residuos, de qué hacemos con los residuos, etcétera, pero a priori es de lo más baratito por tal. Es decir, tenemos que, resumiendo, alimentar de energía a cada vez una población más creciente. Además, población que cada vez es más urbana, que demanda cada vez más energía per cápita, que además eh, está prácticamente creándose en el resto del mundo. O sea, es decir, los mercados energéticos están absolutamente globalizados. Ya no hay un área donde se genera más energía, sino que lentamente África, Asia están dándole muy duro y demanda cada vez más energía. ¿De acuerdo? Una energía que principalmente la encontramos en forma de combustible fósil. ¿De acuerdo? También, bueno, pues carbón y nuclear, con una incipiente y bastante cara por kilovatio hora energías renovables, que veo algo complicado que puedan llegar, aunque sea a estos niveles de crecimiento, a los otros, al nivel que los que tiene podría tener ahora mismo oil and gas. Ahora mismo no es una solución rápida para, bueno, tener una sustitución energética y no va a ocurrir a corto medio plazo. Fijaos también lo que, bueno, pues hay muchos de que hablan del peak oil, ¿no? Y esto es una grafiquita que, bueno, originalmente, bueno, pues aquí veis las diversas teorías de peak oil, que básicamente se basan en que la producción de barriles de petróleo ha llegado al máximo y se había hablado de varios años que habían llegado al máximo y que ya empezaba a decrecer por varias razones, ¿vale? Esto es son teorías que, bueno, que lo del PIC nunca se sabe si es PIC porque el año que viene pueden sacar más, ¿no? Debido a pues, que han encontrado ciertas maneras de hacer las cosas, métodos más eficientes, etcétera. Pero bueno, donde estamos ahora es, fijaos, seguimos en el PIC aquí, en la producción real. Si esto va a ir hacia acá o va a seguir aumentando, pues básicamente lo veremos. Lo veremos. Eso sí, lo que es seguro es que el precio de generación va a ser mucho más alto. Eso seguro. Eso seguro. ¿Por qué? Pues porque bueno, cada vez es es más difícil sacar petróleo. Sí es verdad, y hay que decir que en estos tramos de aquí, de lo que hay de diferencia entre lo que se preveía ya por 2010, 2011 a lo que ocurre ahora, sí tiene que ver mucho con el petróleo de esquisto, con
el petróleo que se saca por fracking, que se ha sacado en Estados Unidos como si no hubiera mañana, por supuesto, de nuevo, a unos precios absolutamente brutales para hacer el break-even y no perder dinero en la operativa, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, vamos a darle el voto de, no decir confianza, pero bueno, que se han equivocado, pero oye, se han equivocado por una razón que evidentemente no estaba en los planes. Eso no quita para que siga habiendo razones que no entren en los planes. Bueno, y una vez que hemos visto ya de dónde viene, cuál es el dibujo, ahora vamos a ver por qué tenemos lo que tenemos y por qué nos encontramos de repente con esta situación. Un sistema energético mundial, tanto de generación como de transporte, totalmente bajo estrés nunca vistos, que yo personalmente pues no había experimentado algo así. Podría ser que quizá a finales de los 70 con la crisis del petróleo, pues pudiera ser algo similar, pero por supuesto las coyunturas y la población mundial y los focos de, digamos, de consumo no estaban tan generalizados o tan dispersos como ahora. Es decir, las cosas en los años 70 eran más fáciles, si lo podemos llamar así. Con lo cual, pues tenemos una guerra por el gigajulio. Guerra por el gigajulio que se ha transformado en el activo más valioso. Gigajulio. Fijaos, estas noticias son de ayer y no he tenido que buscarlas mucho, ¿eh? Fijaos, septiembre 30, LNG, nuevo récord. Aquí lo tenéis, en Europa, 100 euros. El combustible, fijaos, carbón, mirad lo que ha ocurrido en 2021. Absolutamente salvaje de la multiplicación de por, vamos, duplicado, triplicado precios, o sea, absolutamente brutales con subidas de este tipo de 7,22%. Fijaos también el barril Brent, que tampoco pierde comba y ha llegado a tocar los $80 intradía. Bueno, las cosas, pues esto es lo que ocurre de origen. ¿Y qué ocurre en destino? ¿Qué es lo que nosotros experimentamos? Pues es una subida, por ejemplo, de la luz brutal frente a los 22,39 que teníamos en 2020 de media. Fijaos que ahora estamos hablando, esta es de el viernes 1 de octubre, los precios oficiales, pues eso, que andan en 0,27 aproximadamente. Veis aquí más o menos 0,27, 0,28, depende de los estos horarios. Pero fijaos, brutal, 27 a 22, pues es 2, 2, 2, pues un 30%, desde el año pasado, así, a lo bobo. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues esto se debe a tres cuestiones principales, ¿vale? El cambio de la demanda, que lo vamos a ver después. Luego, problemas logísticos importantes, ¿de acuerdo? Las cadenas de suministro se han visto muy afectadas con el tema COVID y, bueno, pues esa fragilidad, esa fragilidad del sistema que era ultra eficiente, cuando hay un pequeño shock, pues se tambalea y en muchos casos se rompe, ¿de acuerdo? Puertos que ya hemos hablado en algún episodio sobre barquitos, sobre las capacidades de los puertos, cómo afectan, cómo se reducen las descargas, cómo cada país también pues pone sus propias reglas para la importación de materiales, etcétera, ¿de acuerdo? También en origen también hay problemas graves. Bueno, pues la verdad es que está bastante fastidiadete. Y luego además, por ejemplo, también tenemos temas geopolíticos y lo estáis viendo también en las noticias. Guerra Rusia-Unión Europea, Gazprom da o no da gas a Alemania, veremos a ver que si, que bueno, pues hay múltiples razones, pero o da o ya veremos a qué precio y cuánto. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con las extensiones que hay entre Marruecos y Argelia, que también nos puede cerrar el grifo de los gasoductos que vienen desde Argelia hacia España. Luego también China ha peleado con países países fronterizos que tienen ahí sus historias y que les suministran materias primas y que ya veremos. También África, que es uno de los proveedores principales de China en cuanto a materias primas, pues también se ve afectado de aquella manera en la parte logística y de extracción, con lo cual complicado. Estos temas principalmente, cambio en la demanda, problemas logísticos graves y temas geopolíticos. ¿Y qué encontramos en estas gráficas? Bueno, aquí tenemos, esto es para Estados Unidos, el precio de electricidad de 1913 a 2021 con una base de $100. Fijaos qué curioso, que los
cambios mayores en precio han sido en el 74, en el 80 y en el 81. Yo no sé si a alguno, yo creo que a bastantes, estos años os va a resultar súper familiares, pero no voy a decir nada aún. De momento, guardamos silencio. De aquí, fijaos, de nuevo, el Consumer Price Index como tira para arriba a muerte y cómo se multiplica, fijaos este último tramo, cómo va incluso mucho más arriba y todo esto, pues eso, ajustado desde 1952. Realmente podríamos decir que una punto bueno es, pues esto, si marcamos aquí en el 100, ¿no? Aproximadamente desde 1983, 1984, hasta ahora que estamos en 224,550, es decir, que se ha multiplicado por 2,5 los costes de la energía. En teoría, estos son datos oficiales, ya sabemos cómo son los datos oficiales en cuanto a inflación y cosas de este tipo y cómo ponderan. Tomado con reservas. Esto yo diría yo que esto es como mínimo. Vosotros en la factura de la luz seguramente que lo notáis más y yo también, evidentemente. ¿Y cómo afectan estas tensiones geopolíticas, estos problemas logísticos que estamos experimentando y, bueno, pues el cambio de demanda? Bueno, pues es sencillo, lo vais a ver. Fijaos que realmente aquí lo que nos afecta a nosotros en nuestro bolsillo, la factura de luz que pagamos, representa solo el 16% del uso de la energía. ¿Dónde está el uso potente de la energía? Aquí está, en industrial y en transporte. Las cadenas logísticas que ya hemos dicho que estaban tremendamente afectadas. Generación, pues ya lo habíamos visto anteriormente, principalmente petróleo y gas natural, algo de renovable, pero fijaos que está al mismo nivel, en este caso, del carbón. Importante también la energía nuclear. La verdad es que este gráfico es alucinante, me encanta cómo distribuye la energía en función de la generación y del consumo, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí veis con mucho detalle dónde va cada una de las cosas, ¿de acuerdo? Dónde va la generación de energía, dónde tenemos estrés aquí y dónde nos va a ocurrir y lo va a transmitir el estrés. Si tenemos problemas graves en la generación, en estos sectores es donde vamos a sufrir, ¿de acuerdo? O sea, fijaos, aquí está. Dentro de la parte industrial, ¿vale? Que es esta. ¿Qué tenemos? El mayor consumidor de energía es bulk chemical, que son la industria química. El refino, la minería, la industria del acero, construcción, los productos de metal base, como por ejemplo el cobre, etcétera. Y fijaos que para productos de consumo tendríamos la agricultura, la comida, digamos el último bien que es comida. Podemos considerar bienes de consumo las casas, por ejemplo, la propiedad inmobiliaria, la construcción, etcétera, y el papel, que sí que es muy, digamos, de consumo inmediato, ¿de acuerdo? Con lo cual, así, mirando por encima y sin hacer unos análisis muy profundos, en este 37% ya sabemos lo que nos toca, ya sabemos lo que nos toca. Fijaos que es el 91%, sobre todo, pues eso, para el tema de combustible marino, de camiones, etcétera. Ya sabemos lo que hay, muy dependiente del petróleo, pero en esta parte industrial las cosas están mucho más repartidas. ¿Cuál sería, abuela pluma, dónde nos teníamos que fijar? Pues en los bienes que, ya os digo, no se consumen, como por ejemplo la minería y, por ejemplo, la construcción, y las metales base. Aquí y esto aquí y el acero sería lo que tendríamos que echar un vistacillo más. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que es comida, agricultura, etcétera, pues no perviven a lo largo del tiempo. Es decir, cuando se tienen unas patatas, pues se venden, se comen, se consumen y ya tendremos más patatas. Pero en otras áreas no es tan fácil, como por ejemplo la construcción, donde que generar nuevas viviendas no es cosa de un mes, ni de 5 meses, ni de 6 meses, sino de bastante más, ¿de acuerdo? Pero esto lo vamos a ver un poquito más en detalle en la siguiente transparencia.
ya veis entonces qué tipo de industrias se ven más afectadas porcentualmente por este shock energético. Las primeras, bueno, ya hemos visto las productoras de energía en la parte upstream, evidentemente ellos necesitan energía, es decir, cada barril de petróleo que se saca, hace falta pues emplear al menos medio barril de petróleo para sacarlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente, esto pues va a afectar las operaciones y sí, el barril que sacan efectivamente es más caro, pero el barril que usan es también bastante más caro. Con lo cual, pues, bueno, es un recurso finito y cada vez es más difícil sacar petróleo, con lo cual es más intensivo energéticamente hablando el proceso. Con lo cual, pues ahí lo tenemos. Evidentemente, las mineras también de metal base y precioso. Y luego, por supuesto, como hemos visto, el transporte logístico de tanto de energía, por un lado, como de materias primas por el otro. Este se ve, sobre todo, afectado por el combustible fósil, ¿no? Por el petróleo. Y luego, por supuesto, la primera transformación de bienes privados, es decir, industria pesada. ¿Cómo podemos ver y poner todo lo que hemos hablado junto? Una demanda, unos cambios en la demanda, unos problemas de suministro y por qué viene todo esto. Bueno, vamos a verlo en este triangulito. Este triangulito es el triángulo de Hayek. Se llama, es sencillo, ¿no? Es un triángulo que tiene marca los tiempos de producción, ¿vale? Que es toda esta línea, y esta es el consumo. Es decir, desde aquí, aquí estaría, por ejemplo, la minería, la agricultura, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues aquí están todos los bienes y servicios que el último consumidor, es decir, nosotros tomamos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasaba hasta 2020? O por lo menos en este, pues es que tendríamos, por ejemplo, una mitad del consumo que era de bienes y otra de servicios. ¿De acuerdo? Aquí están los servicios y aquí están los bienes. Los bienes, pues puede ser pues, el último modelo de iPhone y los servicios puede ser un viaje instagramero a Tailandia. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Que estos servicios, tanto irnos de cañas con los amigos, viajes a Tailandia, etcétera, se han reducido por parte del COVID. Y el ahorro o la posibilidad de gasto de la población ha variado. Entonces pasa a que esto, para reclamar, cambian el viaje a Tailandia por una tele nueva para ver Netflix, con lo cual esto se transforma en bienes y esto en servicios, ¿vale? Aquí nos cambia totalmente la película, como veis. Entonces, todas estas early stages, esto, digamos, material para hacer, digamos, bienes de consumo, todas estas primeras se ven con un estrés brutal porque tienen que alimentar una demanda que ha crecido coyunturalmente, vamos a ver si se mantiene el tiempo, pero brutal. ¿Cuál es el problema que había? Que realmente en estas industrias, en una época de consumo de, digamos, de créditos de bajo tasas de interés, esto se ha visto magnificado en los últimos años. Es decir, la suma de B y S es muchísimo mayor en 2020 o ahora en 2021 que era en 2010. ¿De acuerdo? Se ha magnificado porque la gente en teoría tiene más dinero porque las tasas de interés son menores. Es decir, traducido al cristiano. Mi crédito al consumo en 2010 era más alto o más difícil de acceder a dinero. Ahora, con tasas de interés por debajo, pues cerca del cero, en teoría yo puedo pedir un crédito más fácil para conseguir y comprar un coche, ¿vale? O financiar un viaje a Tailandia. Con lo cual, cosas que antes no se podían hacer, ahora se hacen. Problema, que todo, claro, evidentemente el dinero llama dinero. Y si el dinero se encuentra en estas fases de aquí, si el dinero se encuentra en las fases finales del consumo, ¿eh? Pues los beneficios, la demanda, pues ¿qué es lo que hacen? Pues que el dinero, el capital, vamos a ponerlo aquí, el capital fluye hacia esta parte, ¿de acuerdo? Y se olvida de esto, no viene aquí los dólares,
vuelan hacia aquí. Es decir, a las fases finales de bienes y a las fases finales de servicio. Y se han olvidado de esto. Esta parte ha sido tradicionalmente en las últimas, vamos a llamarlo incluso, me atrevería a decir hasta décadas, desde yo creo desde el siglo XXI, toda esta parte se han olvidado de meter dinero ahí. ¿Por qué? Porque donde el dinero se genera es en el otro lado. ¿Qué problemas hay? Pues que ahora, claro, tenemos problemas coyunturales graves para alimentar la demanda. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer para ello? Y os dejo aquí un grafiquito que explica algo o que intuye algo de lo que vamos a hablar en el siguiente episodio. Pero lo dejo aquí, lo dejo aquí, que si no me lío y me voy y hago episodios muy largos y luego la gente se me queja un poco. Lo vemos en el siguiente episodio. Esta semana que entra vamos a abundar en este tema que hemos hablado de problemas aquí. ¿De acuerdo? Y ver cómo el dinero va a fluir a este lado, porque obviamente aquí va a ser complicado por las tensiones, pues todo es mucho más caro, inflación, etcétera, y el dinero de los inversores va a influir a cubrir las necesidades, ¿vale? En un mercado eficiente. Hasta la próxima. Por cierto, si os ha gustado, suscribíos, suscribíos, le dais un like si no os ha gustado también. Abajo un montón de comentarios, por favor. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Qué creéis que pasa? Todo, comentarios abiertos. Ya sabéis que siempre procuro contestaros a todos. Lo dicho, hasta la próxima. Venga, que va a ser otro poquito con el segundo episodio de este. No os lo perdáis, que ahí es donde voy a dar las claves claras para poner nuestro dinero. Venga, hasta luego.